Esta Ya, Elisa, conferencia comenzará a Ujú. grabarse. Ok, bueno, pues muy bienvenidos y bienvenidas. En la Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el ilustre Colegio Oficial de Geólogos y Unión Profesional, os hemos querido invitar al encuentro virtual del juego a la profesión Mujeres y Vocación Científica que tiene lugar hoy, 12 de febrero del 2021, en el canal del Colegio de Geólogos. Ante todo, desde Unión Profesional, agradecerle a Nieves Sánchez, secretaria del Colegio de Geólogos, esta propuesta que enmarcamos en la actividad e intercambio de ideas que estamos llevando a cabo en el marco del Grupo de Trabajo de Igualdad de Unión Profesional, en línea con la Agenda 2030 y el desarrollo, y todo el tema de los ODS, Agenda 2030, especialmente el ODS 5, en el que se sostiene este grupo de trabajo y que tiene como objetivo sensibilizar, pero también abordar nuestra realidad profesional desde la perspectiva de género. Ayer, 11 de febrero, se celebraba el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y hoy, 12 de febrero, nuestra sesión coincide con la fecha de nacimiento de Clara Campoamor, lo que no creo que sea una cosa como para dejar que pase, ¿no? Ante todo, sin decir nada. Ante todo, muchísimas gracias a todas nuestras invitadas y ahora voy a proceder a su presentación porque participan en este encuentro virtual 4 mujeres, 4 profesionales. Comenzamos por Adela Muñoz Sáez, catedrática de Química Inorgánica por la Universidad de Sevilla y vocal de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT, responsables de la campaña No More Matildas, de la que nos hablará hoy en este encuentro. Y bueno, además conocida en la esfera pública por su actividad divulgadora, siendo su libro Sabias, la cara oculta de la ciencia y la biografía de Marie Curie, junto a su historia del veneno, que quería también apuntarlo, algunas de sus obras más reseñables. Muchísimas gracias por estar aquí, Adela. María Luz Tejeda, física y gerente del Colegio Oficial de Físicos, especialmente comprometida con las vocaciones universitarias y con el rol de las mujeres en la física. Es máster en energía nuclear, también en gestión comercial y marketing. Y agradecerle, desde luego, que traiga aquí su perspectiva y experiencia profesional e institucional. Muy bienvenida, Mariluz. Y bueno, también es una perspectiva, la profesional, que nos trae Inmaculada Rodríguez Mendiola, eh, química de formación, invitada a este encuentro en representación del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos y presidenta de la Fundación Damián Rodríguez Olivares, cuyo objetivo de esta fundación es fomentar ese otro espíritu científico más cercano al emprendimiento, a hacer visibles los proyectos, ese work in progress, ese cómo hacer realidad esa también vía profesional y que tiene que ver tanto con lo universitario como lo empresarial. Muchísimas gracias, Inmaculada, un placer. Y cerramos con Cristina Sapalski Rosselló, vicepresidenta segunda del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, geóloga. Nos hablará de ENGIE, una interesantísima iniciativa europea en la que participa el colegio, cuyo propósito es incentivar el estudio de las geociencias, geología y geoingenierías en las adolescentes. Así pues, presentadas nuestras invitadas, comenzamos por Adela Muñoz. Muchísimas gracias. Yo soy Elisa Macausland, comunicación, periodista y responsable de comunicación en Unión Profesional, y bueno, es un auténtico un honor y un placer poder tener a todas estas profesionales aquí para que nos comenten sus iniciativas y desde luego también para después en el debate hablar también de cómo ha sido los procesos en los que se han visto también vitales y profesionales en los que se han visto ellas mismas también han planteado, han abordado, y creo que puede ser muy interesante vuestra opinión y vuestra experiencia. Así que, Adela, te cedo la pantalla. Muchas gracias, Elisa, por la presentación. Y bueno, también muchísimas gracias por la invitación para participar en este foro. Normalmente yo suelo trabajar en foros educativos, pero bueno, es muy interesante participar en este otro foro con una perspectiva distinta, mucho más profesional y que, bueno, donde también hace falta, por muchísimos motivos, pero también por la normativa europea, por el desarrollo del ODS 5 que mencionaba antes Elisa, pues adoptar la perspectiva de género. Bueno, yo estoy trabajando como miembro de AMIT, de la Junta Directiva de AMIT Nacional. Me he visto muy implicada desde el principio con la campaña No More Matildas, entonces voy a contaros algunas cosas sobre ellas.
sobre ella. Imagino que ya conoceréis prácticamente todas. Bueno, comienzo ya con la presentación. Creo que se ve bien, espero que sí, ¿no? Pues comienzo aquí con el cartel. Bueno, una de las cosas que no he dicho es que estoy atendiéndonos desde la Universidad de Sevilla, desde la Facultad de Química. He visto aquí otro de los antiguos miembros de esta facultad en esta reunión. Bueno, pues este es el cartel que hicieron desde No More Matildas justamente para celebrar el día 11F. Y bueno, aquí tenemos otra de las carteles que se han hecho que resume en la filosofía de la campaña. Bueno, esto es una oferta de la agencia de publicidad Getting Better y de la agencia de contenidos y literaria Dos Pasos para ayudar a AMIT, a la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, a llevar nuestro mensaje de la importancia de visibilizar a las mujeres científicas y tecnólogas del pasado, pues llevar este mensaje a toda la sociedad. El objetivo es encontrar niñas y adolescentes que sepan que antes que ellas, pues hubo muchas mujeres que hicieron avanzar la ciencia y convencerlas de que el talento no es una propiedad exclusiva de los hombres, sino que no tiene género, que no tiene sexo. Y bueno, el objetivo de este convencimiento es para que no se desperdicie ningún talento, porque es claro que la sociedad necesita la ciencia y la tecnología y estos campos requieren de todo el talento disponible. Recordar que esta campaña fue lanzada el día 12 de enero de 2021, o sea que hoy justamente hace un mes, el mismo 13 por la mañana se hizo eco de ella, entre otras muchísimas personas, el ministro Pedro Duque y por la tarde el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Luego ya surgieron muchísimas entrevistas en prácticamente todos los medios de comunicación, tanto radio, televisión, prensa escrita, prensa digital, etcétera. Debo contar que a mí, por ejemplo, incluso antes de yo hacerla pública, porque estábamos ultimando el repaso de que todo estaba bien, que me llegó por grupos de WhatsApp, pues como 10 o 12, justamente en el día en que esta campaña fue lanzada. Bueno, el objetivo, como he indicado antes, es visibilizar las científicas del pasado para que sirvan de inspiración a las que pueden ser las científicas y las tecnólogas del futuro. Los materiales de los que consta son esencialmente tres. Primero, un vídeo de 1,5 minutos, que es lo que ha tenido más repercusión. La última vez que yo vi en Instagram ya tenía más de 300.000 reproducciones, en YouTube más de 150.000, en Twitter más de 150.000. Bueno, este es uno de los materiales. Este vídeo está hecho por Kamen Studio. Luego hay un encarte con biografías breves y con un lenguaje asequible de 18 científicas de todos los campos profesionales y científicos que son prácticamente desconocidas y que han hecho todas ellas contribuciones muy relevantes a la ciencia y a la tecnología. El siguiente material son 3 cuentos, no sé si se pueden ver, aquí tengo unos ejemplares de ellos, sobre Matilda Einstein, Matilda Fleming y Matilda Redinger. Debo recordar, porque es de justicia, que estos cuentos han sido escritos por Noel Lang e ilustrados por Rodrigo García Llorca, y que estas personas no tienen no son científicos, no tienen una relación con la ciencia previamente, pero que están extraordinariamente cuidados, tanto en la información científica como en la información histórica. Yo los revisé con mucho detalle y tengo que decir que me sorprendieron por su calidad. Bueno, aparte de que son ficción, obviamente, pero sirven muy bien para lanzar el mensaje del drama de la invisibilidad de las mujeres científicas. Estos 3 materiales, junto con mucha más información, se pueden encontrar en la web que se llama nomorematildas.com.
Bueno, algunas pinceladas sobre la repercusión. En Twitter, antes de anoche, tenía 7.300 seguidores, pero anoche vi que había muchísimos más. En el link de Twitter el vídeo ya llevaba casi 140.000 reproducciones. Estoy hablando del 10 por la noche, y luego también hay casi 200 artículos y entrevistas en prensa, radio y televisión. Todos estos datos son de antes del día 11F, del día de ayer, con lo cual ahora habrán aumentado mucho. Aquí también una captura de pantalla del Instagram, que tiene también casi 12.000 seguidores, y esto es una de las aplicaciones que es que todas las chicas pueden poner su cara como portada de la prestigiosa revista Science. Yo no sé cómo hacerlo, pero la gente sí sabe. Yo de Instagram soy una recién llegada, pero es lo que tiene más impacto entre las nuevas generaciones. Bueno, las caras de esta campaña, Amit lo que ha hecho ha sido revisar los contenidos, dar difusión, avalar toda esta campaña, pero yo querría destacar a Victoria Toro, la directora de comunicación de Amit, que nos explicó la importancia de que una empresa profesional nos ayudara a lanzar nuestro mensaje de que la ciencia y la tecnología sí es cosa de chicas. La primera persona con la que hablamos fue Lucía de Vega, de la agencia Getting Better, que más abajo está con Juan Morales, con el director, y con Noel Lang, el autor de los textos de los cuentos. Otra de las empresas directamente implicada es Dos Pasos, y aquí tenemos a Palmira Márquez y Miguel Ayán de esta empresa. Bueno, la puesta de largo, puesto que ya la campaña era muy, muy conocida, tuvo lugar en la sede española del Europarlamento el pasado lunes 8 de febrero, con la colaboración gracias a las gestiones de María Andrés, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, la presentación oficial de nuestra presidenta de Amit, Carmen Fenol, y con asistencia de Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, Pedro Duque, ministro de Ciencia, Isabel Celaá, ministra de Educación, y las europarlamentarias Irache García, Dolors Montserrat, Susana Solís y María Eugenia Palop. Las cuatro estaban muy implicadas con esta campaña. Bueno, la presentación puede verse en el link de YouTube que hay abajo. Luego puedo dejar también colgada esta presentación. Bueno, aquí algunas instantáneas, y luego, pues, aparte de las personalidades que he citado, también querría destacar la participación entusiasta de Maitane Alonso, que no se creyó eso de que le dijeron muchas veces que las niñas no podían ser inventoras. Entonces ella es inventora, ha inventado varias cosas y dice que en sus ratos libres estudia medicina. Tiene ya una larga trayectoria. En su honor, en el MIT han nombrado a un asteroide, y en sus ratos libres, como digo, estudia medicina. Bueno, ella es una de las más entusiastas apoyos de esta campaña. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado como consecuencia del lanzamiento de esta campaña? Bueno, algunas pinceladas, porque tenemos centenares, casi miles de respuestas. Bueno, por ejemplo, una asociación de Granada la tradujo en los primeros días a la lengua de signos para que pudiera ser más accesible a las personas sordas. También, los primeros días, la Embajada China en España solicitó permiso para hacer la traducción al chino con la colaboración del Instituto Cervantes de Pekín. Por lo que sabemos, esa traducción ya está operativa, y ayer, 11 de febrero, muchos niños de centros escolares de Pekín ya usaron estos materiales para trabajar. Luego, los miembros de las dos agencias implicadas hicieron también en los primeros días una traducción al inglés que fue supervisada por una empleada de la Oficina de Traducción de Patentes de la Comunidad Europea, que además buscó contactos para traducir la web y los materiales al francés, al alemán, al portugués. Luego también hay voluntarios que han hecho traducciones al catalán, al vasco, al gallego. Una asociación canaria la ha traducido al braille para que sea accesible para personas ciegas. Y luego también quiero destacar lo que desde nuestro punto de vista es más importante, que es ANELE, la Asociación de Libreros y Editores Españoles de Libros de Texto, se ha comprometido con esta campaña a trabajar
a raíz de esta campaña, a trabajar en una mesa con AMIT y con otras instituciones para revisar los contenidos de los libros de texto y que la presencia de las mujeres, y muy especialmente la de las mujeres científicas, aumente. Bueno, esto para nosotras, desde AMIT, es ya un gran triunfo porque esto era lo que estábamos buscando, que la presencia de las mujeres en los libros de texto refleje la situación social que es muy superior a la situación que se ve en esos libros de texto, donde las mujeres no llegan ni al 10%. Bueno, entre las muchas iniciativas en los centros de enseñanza, aquí traigo, para terminar, quiero dar solamente 2 pinceladas. Por ejemplo, el Instituto El Equipo de Melilla se une al movimiento No More Matildas, por ejemplo, creando la actividad de escape room, que yo no sé cómo funciona, pero mis hijos lo hacen y por lo que dicen es lo más de lo más. Creó esta escape room titulada La carrera por el Nobel. Y luego, pues también, entre otras muchas actividades, han hecho un calendario donde han buscado científicas y luego pues hay unas chicas de este colegio que se han vestido como estas científicas y las han interpretado. Bueno, en cada mes del calendario hay una o varias científicas que nacieron en esos meses y una o varias alumnas que las han interpretado. Y bueno, como última pincelada, pues quiero contar las contribuciones de otra profesora que trabaja con niños mucho más pequeños. Ella da clase a alumnado de 6, 7 y 8 años. Entonces, lo que ella hizo al leerle las biografías de las científicas fue pedirles a sus alumnos y alumnas que imaginaran cómo sería la infancia de las científicas y a qué imaginan que jugarían. Bueno, aquí tenemos lo que imaginaban que haría Dorothy Crawford, la responsable del descubrimiento de la estructura de la penicilina, una química y cristalógrafa. Bueno, pues aquí Verónica, de 8 años, pues explica lo que cree que haría. Pues que leería muchos libros de química, utilizaría los tubos de ensayo y los cuentagotas. Su asignatura preferida sería sociales y naturales. Le encantaría la química, tendría muchos fósiles y huesos de animales. Bueno, esto es una de las muchos trabajos que hicieron estos escolares de una edad previa a cuando ya en ellos y en ellas surgen los prejuicios de que las niñas están menos dotadas para la ciencia y son menos brillantes. Bueno, con esto he querido dar unas breves pinceladas y cedo la palabra a la siguiente persona, agradeciendo de nuevo la invitación y el interés por esta campaña que esperamos que modifique la percepción, ayude a modificar por parte de la sociedad en general la percepción de la ciencia como una actividad que sí es tarea de chicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adela. En parte, bueno, como veréis, lo que queremos también trazar es esa relación que hay del juego a la profesión. Creemos que es algo importante y por eso nos parecía tan interesante y desde luego el impacto que ha tenido en la esfera pública la campaña No More Matildas y sobre todo en lo que tú ya estabas comentando, que es maravilloso, que ya haya una traslación y un interés a los libros de texto, ¿no? Ahora le doy el paso, la pantalla, a Mariluz Tejeda, que nos va a trasladar también esta perspectiva tan interesante en todo lo que está trabajando el Colegio Oficial de Físicos, también más ligado a lo profesional, pero que tiene todo lo que ver ese camino desde la vocación a la profesión. Bueno, está íntimamente ligado y es algo que desde las profesiones queremos reivindicar. Muchas gracias, Elisa. Gracias a Unión Profesional por organizar este acto. Además, bueno, pues todos los santos tienen octava, ¿no? Y bueno, pues en un día, justo el 12F, después del 11F, como es el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia, la mujer y la niña en la ciencia, que bueno, pues tiene vital importancia. Y además es que encantada de compartir panel con colegas científicas desde distintas perspectivas, que siempre es un lujo y es un placer. Yo he preparado una presentación muy breve
Y no tanto para hablar del entorno profesional, que también, y de las distintas iniciativas que hay, como también para hacer un poquitín de análisis, un poco de toque de atención de claves que considero que son muy importantes cuando hablamos de la mujer, de la ciencia y su vinculación, lógicamente, con las edades tempranas, como son las niñas. Este es el logo que define este día, el día 11 de febrero. Y he empezado por hacer un análisis de lo que es el título que habéis dado a esta jornada, del juego a la profesión, mujeres y vocación científica, porque me ha parecido tremendamente interesante y creo que tiene unos matices que son importantes destacar y que dan toques de atención que son muy curiosos. Si analizamos la palabra juego, y buscamos la acepción en el diccionario, pues aparte de ser una actividad intrascendente o que no ofrece ninguna dificultad, tiene una acepción muy interesante, que es un ejercicio recreativo o de competición sometido a unos parámetros, sometido a unas reglas y en el cual o se gana o se pierde. Si eso lo vinculamos a profesión, que lógicamente, bueno, pues es el empleo en la facultad o que alguien ejerce y por el cual recibe una retribución de la índole que sea. Pues me parece muy curioso que eso lo vinculemos con mujeres y con vocación científica. ¿Por qué? Porque indirectamente estamos diciendo que del juego, es decir, de realizar una serie de actividades en las cuales, en base a unas reglas, podemos ganar o perder, es en base a eso en lo que llegaremos a ejercer una profesión, y si eso lo vinculamos con mujeres y con vocación científica, significa que a lo mejor no estamos jugando todos con las mismas reglas o no todos podemos ganar o perder del mismo modo. Con lo cual entramos en un concepto muy curioso. Hablamos de vocación científica de mujeres que entran en ese juego para poder ejercer una profesión. ¿De verdad esto es así? Es decir, ¿de verdad las reglas del juego son exactamente las mismas? ¿De verdad es posible ganar o perder? Me ha resultado curioso el título que le hemos dado, más allá del juego de la campaña de No More Matildes, que desde aquí, desde luego, felicito, y a Getting Better, que creo que ha hecho un trabajo también fantástico, y vinculando a lo mejor la parte de juego con el storytelling que han hecho para mostrar esa visión. Bien, si seguimos avanzando un poco, y es el único gráfico que voy a plasmar, pues nos resulta curioso el papel que tienen las mujeres en la ciencia. He destacado una estadística del Instituto Nacional de Estadística, porque me parece tremendamente curioso, además es una de las más recientes, y analizan la inserción laboral de los titulados universitarios. Yo he cogido los datos exclusivamente de titulados en físicas, de inserción laboral en el 2019, con personas que han terminado su grado en el año 2013-2014. Bien, si analizamos los datos, pues más allá de la distribución que hay de físicos hombres, físicos mujeres, que están en el entorno de un 70-30, 65-35, que es un número bastante acorde también con el rango de colegiación que tenemos, pues me parece curioso que trabajando estén un 90% de hombres y un 87% de mujeres. Hay una pequeña diferencia de un 3%. Bueno, pues aparentemente no especialmente significativa. Si miramos la cifra del desempleo, es un punto mayor en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Es decir, los hombres que están en desempleo es un 4%, las mujeres que están en desempleo es un 8%. Con lo cual ya vemos que hay una diferencia un poquitín más notable. Y además en una generación de una edad muy temprana. Estamos hablando del curso 2013-2014 con inserción laboral en el año 2019. Es decir, si esto lo unimos a posibles temas como pueda ser conciliación, tema de maternidad, vemos que los rangos de edades no están en esas franjas. Con lo cual, desde edades relativamente tempranas ya vemos que hay determinadas diferencias. Con lo cual, ahí yo he querido destacar tres partes importantes.
¿por qué surgen estas diferencias? ¿Por qué hay ahora ese boom de carreras STEM que se vinculan a mujer, que se vinculan pues eso, al área científica, como son cada una de las disciplinas del área STEM? La vocación científica, yo creo que la tenemos hombres y la tenemos mujeres, y probablemente del mismo modo. El quid de la cuestión, yo pienso que no está tanto en que ahora de buenas a primeras todas las mujeres tengan que despertar una vocación científica para poder hacer carreras de estas áreas, sino que la clave está en la formación sin barreras. Consiste en estudiar las cuestiones que cada uno tenga interés por ellas. Es decir, si una persona tiene interés y tiene una vocación científica, ¿por qué no iniciar una titulación del área de ciencias o del área técnica? Si un hombre tiene una vocación en el área sanitaria, ¿por qué no iniciar una titulación en ese área o una formación en ese área? El problema viene cuando las niñas están sujetas a unos estereotipos determinados, de manera que tienen esa vocación científica y por unos estereotipos fijados de ámbito social, de diferentes casuísticas, pues esa vocación automáticamente se descarta y piensan que eso no es lo suyo o que ahí no van a encontrar el trabajo que esperan o una serie de condicionantes. Con lo cual esa vocación científica se esfuma y probablemente habremos perdido una científica estupenda. Entonces hay que manejar con cuidado esos estereotipos y por eso es importante esa visibilización de referentes que no coaccionen en ningún momento la formación que esa niña puede realizar o que ese niño puede realizar. Y por eso es muy importante toda la red y toda la comunicación que se realiza. Todo ese fomento de iniciativas, de visibilización de todos estos aspectos. Yo también pertenezco a una asociación, a Women in Nuclear, que es una asociación de mujeres involucradas profesionalmente en el mundo de las radiaciones ionizantes y en aplicaciones de la producción de energía, mediáticas, industriales. Y esto no es solamente una cuestión de género. Yo os voy a poner un vídeo, es un vídeo muy breve, pero creo que da unas claves muy buenas de lo que significa vocación científica y lo que significa una asociación que no exclusivamente de mujeres, pero sí formada principalmente por mujeres, se vinculan profesionalmente a un área concreta. Es solamente eso. Es decir, no es una cuestión exclusivamente de género, es una cuestión de muchas más cosas. Hay muchas más iniciativas. Hay la iniciativa de Girls for STEM, por ejemplo, que surgió a propuesta de la Universidad de Valencia, de Mujeres, Talento, STEM, Divulgación, Vocación, la campaña que han sacado desde AMIT de No More Matildes, la campaña que Unión Profesional también está muy pendiente de ella, más que campaña, iniciativa o acción de dónde están ellas, auspiciada por el Parlamento Europeo, la Oficina en España. Es decir, iniciativas de visibilización hay muchas y cada una de ellas es importante y cumple un papel. Desde el Colegio de Físicos, bueno, pues recibimos múltiples llamadas de teléfono y yo atiendo muchísimas veces a papás y a mamás que llaman al colegio diciendo mi hija quiere estudiar o mi hijo quiere estudiar físicas, yo creo que es mejor que haga otra cosa porque realmente eso tiene futuro. Y de verdad que cuando tienes esa conversación con padres y con madres, pues termina normalmente la conversación y dicen, yo no sabía que la física servía para tantas cosas. Pues claro, es que la divulgación, la comunicación de cada una de las áreas en las que podemos estar presentes es muy importante. Yo esas llamadas que muchas veces además, incluso en la misma oficina, y lo digo en tono coloquial, dicen, ¿cuánto tiempo has estado hablando de cosas? Digo, sí, digo, pero probablemente hayamos vencido un tabú y con esta conversación a lo mejor ese padre o esa madre ya no ve con esos ojos de cierto recelo el que su hijo o el que su hija estudien una carrera de ámbito científico como puede ser ciencias físicas. Yo por último sí que quería destacar una serie de frases que me parecen importantes cuando hablamos de estos temas de mujer, de las niñas y de su vocación o vinculación al ámbito de la ciencia. Que no hablemos exclusivamente de género, no es una cuestión exclusiva de género, sino es una cuestión de realmente romper esas barreras
de realmente que cada persona, que cada uno, que cada una siga su auténtica vocación, que es cuando tendremos muy buenos profesionales, creer en el potencial de cada ser humano, fomentar ese crecimiento personal y, por supuesto, cuestionarse continuamente lo que ocurre a nuestro alrededor. Muchas veces, yo ayer participaba también en un foro por parte de la Universidad de Salamanca que se hablaba de mujer y ciencia, y una de las primeras preguntas que me hicieron fue: ¿alguna vez has estado discriminada por el hecho de ser mujer en tu trayectoria profesional? Y la primera cuestión que me surge es: no, he tenido las mismas oportunidades. Pero es verdad que hay veces que hay actividades y hay pequeñas cuestiones que van surgiendo que, si no estamos alertas de ellas, cada vez van calando y fomentan otro tipo de estereotipos. Con lo cual sí que es muy importante cuestionarse y tener ese espíritu crítico de forma continua de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Yo para ya terminar, sí que me gustaría dar un giro y que dentro de unos años un evento como este pase a llamarse, de eso que comenzaba al principio analizando el título, del juego a la profesión, mujeres y vocación científica, que le pudiéramos dar una vuelta y que lo llamemos, porque ya realmente estemos en un entorno completo de fuera barreras, simplemente vocación científica, una auténtica profesión. Que realmente podamos destacar la pasión que significa una vocación científica, una carrera de una titulación de ciencias y una profesión vinculada al entorno de la ciencia y de la tecnología y de la técnica, como eso, vocación científica, una profesión estupenda. Muchísimas gracias. Yo termino con esas fotos de pequeño homenaje a la campaña de No More Matildas, porque es verdad que ha tenido una repercusión estupenda y seguro que la va a seguir teniendo. Y con muchas gracias y, por supuesto, que sí, seguro que entre el público que nos está escuchando hay mamás, hay papás que probablemente estén cercanos al entorno científico, pero a lo mejor otros no. Pues probablemente sus hijas pueden ser una de las siguientes y ojalá no estén en ese entorno de No More Matildas. Por mi parte, nada más. Dejo de compartir pantalla y cedo la palabra a Elisa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariluz. Una de las cosas que habéis comentado ya Adela y tú, y que me sirve para darle ahora paso a la pantalla, al poder de la pantalla a Inmaculada Rodríguez, es el tema de la realidad. Es decir, del tema de que hay una serie de realidades que no se trasladan, sino que lo que se plantea en un sentido de realidad estereotípica no tiene nada que ver con lo que de verdad luego ocurre, ¿no? Y eso tiene que ver, desde luego, con cómo se construye también la propia profesión, las instituciones que la sostienen y una serie de desigualdades que también tienen que ver con cómo, digamos, esas pantallas se sostienen, ¿no? Y de ahí que esas rupturas de narrativa sean tan interesantes y tan importantes. Entonces, creo que en ese sentido también de trasladar esa realidad, creo que además hablando con Inmaculada fue muy interesante lo que también comentaba Mariluz hace un momento, ¿no? Es hasta qué punto hay un desconocimiento de todos los potenciales que encierra cada profesión, ¿no? Y de todo lo que puede surgir de ahí, ¿no? Y esto creo que es importante y creo que Inmaculada nos va a trasladar una serie de perspectivas por otra vía que creo que son interesantes también. A ver, ahora creo que he activado el micrófono. Buenos días a todos. Muchas gracias por tus palabras, Elisa. Y también pues quiero dar las gracias a Unión Profesional y al Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España, pues por permitirme estar presente en esta ocasión, que además es muy bonita para trabajar en función de las niñas y las mujeres en la ciencia. Me ha encantado tu presentación. Bueno, Mariluz, porque coincido mucho contigo, la vocación científica es lo que manda, es lo que tendremos que tener. Y bueno, creo que a las personas de AMID ya las hemos tenido en la Fundación Damián Rodríguez Olivares, un poco también concienciando de toda esta problemática. Os voy a presentar entonces ahora ya
mi presentación de la Fundación, si os parece. Bien, la Fundación Damián Rodríguez Olivares pues es una entidad, claro, sin ánimo de lucro, totalmente privada. Fue registrada en el 2013. Como podéis ver por las fechas, en aquella época hubo un bajón presupuestario muy grande a la ciencia y entonces yo creo que muchos empezamos a preguntarnos qué podíamos hacer para mejorar esta situación. Y entonces pues nosotros intentamos pensar en qué podíamos hacer para de verdad promocionar al científico y también para que haya un tejido productivo en España pues que tenga un alto valor como es el de la ciencia. Entonces los fines nuestros son pues el beneficio social que he comentado antes, el fomento del emprendimiento también como otra posible salida profesional para el científico y pues, también beneficiar a la comunidad científica de los resultados de los proyectos puestos en marcha. Como ya os he comentado, pues nosotros queremos que sea la ciencia un motor también para la economía española. Y eso hay que trasladarlo a la sociedad. ¿Qué acciones nos hemos propuesto? Pues hemos empezado por unos encuentros que nosotros denominamos TEIBio, de transferencia, de emprendimiento y de inversión en el sector de biomedicina y biotecnología. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque yo soy química, pero soy bioquímica. Entonces, pues me muevo más cómodamente en el ámbito biomedicina, biotecnología. Estos encuentros pues, van dirigidos a científicos emprendedores, empresarios, inversores, todos aquellos que se quieran acercar. Por supuesto, también vienen estudiantes. El objetivo es el networking entre todos los actores implicados, en un ambiente pues, que sea relajado, que se pueda preguntar y hablar de cualquier cosa y que se creen sinergias y establecer nuevas colaboraciones, tanto a nivel profesional como personal. Este es uno de los primeros talleres que hicimos, de encuentros TEIBIOS, que fue en el ámbito de la Semana de la Ciencia y de la Semana del Emprendedor de Base Científica en la Comunidad de Madrid. También el último, que ha sido el 29 de septiembre de 2020, que ya es un 7º aniversario. Nosotros cada año hacemos como una especie de TEIBIO global en el que empezamos a recopilar distintos aspectos de lo que hemos estado trabajando durante todo el año. Y claro, como el año 2020 ha sido tan raro, pues hemos tenido que reinventarnos y gracias al apoyo tecnológico de E2IN2, que nos ha prestado su plataforma, pues pudimos hacer pues este TEIBIO con un invitado de honor. Cada uno de los TEIBIOS tienen un invitado de honor que cuenta su experiencia. En este caso fue Fernando Aguirre, que es el CEO de Fast Base Solution. El próximo pues va a ser dentro de nada, el jueves 25 de febrero, con Miguel Ángel Llamas, que es el CEO de Empireo, que nos mostrará pues qué es lo que están trabajando su empresa. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues evidentemente para transferir de la ciencia a la sociedad no es fácil, es una tarea muy compleja que necesita de un equipo cualificado, de un plan de negocio sólido, de inversores con recursos, en fin, una serie de cuestiones que quizás desde el punto de vista científico nos resulten un poco extrañas, ¿no? Porque normalmente el científico está centrado en su área y busca un poco la investigación, pero es que realmente el científico no solamente es el investigador, si nos fijamos bien, de las personas que salen normalmente al ámbito del trabajo, o sea, que terminan un grado, pues no sé, habrá un porcentaje que se dedique a investigación a lo mejor de un 10, un 15% como mucho, otro 10% más o menos que se dedicará al ámbito, digamos, de la enseñanza, pero luego queda un montón de gente que tiene inquietudes y que, bueno, ¿por qué no realizar un emprendimiento? Yo siempre digo que transferir es difícil, pero el investigador lleva el espíritu de emprendimiento en las venas. Porque, bueno, si nos ponemos a pensar, un empresario busca un nicho de negocio y un científico pues busca una solución para un problema concreto. Un empresario hace un estudio de mercado, un científico busca el estado del arte de ese problema. Un empresario hace un plan de negocio, pues un científico hace un proyecto. Entonces, tanto el plan de negocio como el proyecto realmente tienen en sí una incertidumbre. No sabes si va a salir bien, si va a salir mal, y es algo vivo que tiene que estar en continua mejora. Entonces, bueno, en ambos casos existe también búsqueda de financiación,
una buena gestión de equipos, una presentación de productos del proyecto. En fin, con esto quiero decir que tanto desde el punto de vista científico como desde el empresarial, pues hay puntos en común. ¿Qué hacemos nosotros? Pues hemos empezado a hacer ponencias de talleres, ¿no? Este cartel que tenemos aquí es el taller Primeros Pasos en Emprendimiento Científico. Se organiza en el marco del máster del CIB, y un máster CIB, y empezamos a pensar que cómo podíamos ayudar a los científicos. Y era un poco pues darles las herramientas necesarias para acercarse a la empresa. No solamente es la cuestión metodológica, sino que, bueno, más o menos ya hemos visto que tienen un cierto paralelismo, sino también la cuestión de cómo llegar a esa empresa, cómo relacionarme, cómo explicarle mi concepto, cómo es que esta persona me puede ayudar. Una búsqueda de financiación. Al final, la frase esta de poner una abogado en tu proyecto nos va a pasar, seamos empresarios, seamos científicos o seamos lo que seamos, porque lo vamos a necesitar. Bueno, pues ya estamos haciendo el tercer taller, se hizo ya el año pasado, el año 2019. Estos talleres están dirigidos a los estudiantes de grado, de máster, investigadores y profesorados. Es de asistencia libre, es decir, que aunque estén dentro del marco de ese máster, pues a través de nuestra fundación podemos prestar el enlace para entrar y cursarlo. Evidentemente, en el año 2020 ha sido una debacle, no hemos podido reunirnos y entonces, bueno, pues se ha hecho online. Y sorprendentemente ha sido mucho más eficaz porque creo que asistieron unas 240 personas en plan del chat, con lo cual yo estoy contentísima de que haya tanto interés en cómo emprender. Y bueno, pues para todos aquellos que quieren intentarlo, pues pueden entrar en nuestra página web y acceder al programa Startup. Allí, como veis, se puede inscribir el proyecto. Hay abajo una agenda en la que tú puedes poner la fecha que quieres y entonces pues, reservas una hora, presentas tu pitch y luego hay un proceso de selección y posteriormente los que están seleccionados tienen una serie de beneficios. Pues se les busca ayuda para encontrar un centro de investigación o un centro tecnológico, una mentorización, etcétera. En realidad, lo que estás haciendo es intentar pues, que ellos puedan realizar ese sueño, que en realidad es un sueño. Bueno, algunos pensarán que los científicos emprendedores no existen. Bueno, creo que esa fue mi primera sorpresa cuando empezamos con la fundación, que me encontré con una persona que había ya emprendido mucho y había formado una asociación de emprendedores científicos en la Universidad de Valencia. Entonces, cuando nosotros estábamos ahí empezando a ver qué hacíamos, qué no hacíamos, pues nos comentaron que por qué no hacíamos el tercer Congreso Nacional. Había habido uno en Valencia, luego fue otro en Granada y el tercero dijeron de hacerlo en Madrid, pero no sabían cómo llevarlo a cabo. Así que nos pusimos manos a la obra y montamos el tercer Congreso Nacional y luego posteriormente en la fotografía que tenéis aquí a la izquierda, pues esa es una fotografía del quinto Congreso Nacional de Científicos Emprendedores. Otros talleres que hemos llevado a cabo, pues lo que comentaba antes también, ¿no? ¿Qué es la divulgación? La divulgación es algo fundamental. Queremos que la sociedad sea consciente del valor de la ciencia, porque es que la ciencia tiene muchos beneficios, estamos inmersos en la ciencia. Los jóvenes tienen que sentirla de cerca, porque es que está absolutamente en todo. Quizás lo que más vean sea la tecnología, ¿no? Los aparatos y tal, pero es que, bueno, la química por lo menos está absolutamente en todo. Está en el agua que bebemos, en los envases que utilizamos, en todo. Y no precisamente de forma negativa, sino de forma positiva. Yo quiero resaltar que desde hace mucho tiempo hay una plataforma que es la SUCHEM, que es una plataforma de química sostenible, ¿no? Y en ellos los químicos nos movemos como pues intentando favorecer un poco el medio ambiente, haciendo los procesos cada vez con menos volátiles, cada vez más ecológicos posibles
y yo creo que es importante que también se conozca. No es lo mismo comunicar las cosas entre nosotros, entre las personas que sabemos de ciencia, más o menos, o incluso entre los que están en un mismo ámbito científico, que están trabajando sobre lo mismo, que divulgar los conocimientos. Ahí hay una cosa que es difícil. No todo el mundo sirve para ello y yo creo que puede ser una buena alternativa profesional. Y luego, claro, los medios de comunicación han cambiado mucho en muy poco tiempo y entonces es necesario utilizarlos correctamente para tu profesión. Por eso nos pareció muy importante hacer este tipo de talleres. Otros talleres que también estamos intentando mostrar, pues existe la profesión más allá del mundo académico, es verdad. Los colegios profesionales siempre nos han acercado nos han abierto esas miras diferentes, ¿no? En la industria, pues es que hay industria de muchísimos tipos. Las consultorías de calidad y los proyectos europeos están ahí. Tú puedes trabajar en ese área, por ejemplo. Puedes hacer asistencias técnicas a distintas empresas o puedes ser agente de patentes y marcas o puedes, como es el caso que estamos tratando, pues realizar emprendimiento. Lo más importante es saber cuál es tu trabajo ideal. Para eso necesitas conocer muchas cosas. No te puedes quedar solamente en tu casa o viendo páginas web, que también son importantes, sino que también tienes que empezar a moverte. ¿Cómo te mueves mejor? Realmente para mí el colegio profesional es una ventana a ese mundo del trabajo. En nuestro colegio, pues por ejemplo, pues hay una ventana, una ventanilla en la que tú puedes buscar trabajo. Puedes relacionarte con personas del área que tú quieres, en la que tú quieres especializarte. En fin, tienes que tener una estrategia para llegar a eso y tienes que conocer las redes sociales. Tienes que saber cómo usarlas para tu propio beneficio profesional y luego explorar otras carreras. Y para eso necesitas el networking, necesitas conocer otras materias y, en una palabra, abrirte al mundo. Vamos a ver algunos proyectos que hemos apoyado desde la Fundación. Pues no quiero aquí ser muy pesada, entonces he destacado solamente dos. El proyecto Lena, porque fue realizado por una chica, Bárbara Núñez, y fue premio finalista del 2018 de Premio Emprendedoras. Y luego Ciencia con Carmen, que la estamos apoyando desde la Fundación, que me pareció muy gracioso desde el primer momento. Estas no es una Carmen, en realidad son tres Cármenes, que son las tres bioquímicas que se han unido para responder preguntas y tienen un buzón de preguntas sobre el COVID. Entonces, bueno, si queréis, ahí he puesto la página web para que veáis el vídeo y luego pues lo podáis pues aprovechar, que es muy divertido. Digamos que ¿en qué otras cosas nos estamos moviendo? Pues evidentemente apoyamos Ciencia en el Parlamento. Hay una persona de nuestro equipo que, bueno, pues intenta seguir un poco qué es lo que se está haciendo allí. Y otras cosas como muchas y muy variadas es, por ejemplo, Ciencia con Chocolate, que es una forma de divulgación científica que en un principio empezó en una chocolatería y ahora ya está trasladada a otros ámbitos, pero se sigue llamando igual. Tenemos muchos convenios con distintas fundaciones y por ejemplo, con la UNED, con la Fundación CONAMA, con la Asociación de Científicos Emprendedores, con Asbiomat, en fin, pues con muchos otros. Bueno, espero que todo esto os haya gustado. Aquí os he puesto como plano final los colaboradores y diréis, bueno, no he hablado nada de una cuestión femenina. Pues es que yo pienso un poco como Mariluz, ¿no? Yo creo que la formación sin barreras es lo más importante y además pues que tenemos que ser lo primero profesionales y los profesionales podemos ser de seamos hombres o mujeres y en eso yo creo que hemos dado un buen impulso hace tiempo, por lo menos en la cuestión de químicas, en el área que yo me muevo, somos casi más mujeres que hombres, sinceramente, porque digamos, el ámbito sanitario, alimentación, que es donde yo me muevo, pues es bastante
dado a las féminas, ¿no? Bueno, sigo diciendo que tenemos que intentar utilizar los medios de los que disponemos en todos los ámbitos para... Hoy me he quedado aquí que no sé qué es lo que me ha pasado, que me he salido, no sé si me he salido, perdonadme. No, correcto. He perdido el hilo totalmente. No, Bueno, todo pues, correcto, está muy bien. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues espero que os haya gustado la fundación y gracias a todos y especialmente a la Unión Profesional por invitarme. Muchísimas gracias, Inmaculada. Bien, ahí con los micros. Pues muchísimas gracias, Inmaculada. Sobre todo es interesante luego para el debate. Creo que vamos a poder abordar cuestiones, sobre todo que tienen que ver, desde luego, con lo comunicativo y creo que también el tema de la multidisciplinaridad, que es algo que es, bueno, que desde Unión Profesional digamos, es uno de nuestros caballos de batalla y que tiene que ver también, desde luego, con la propia imagen que hay de la ciencia. Y bueno, citar ciencia en el Parlamento es importante también porque, a fin de cuentas, digamos que lo mediático también tiene su relación con todo lo que luego es representación en los poderes públicos, ¿no? Y qué importancia se le da a la ciencia y desde luego también el hecho que no quería que se me escapara, porque es muy, muy interesante el planteamiento de la educación sin barreras, pero también hay que tener en cuenta de que esas barreras existen. Entonces, algo que estamos trabajando además desde el Grupo de Trabajo de Igualdad de Unión Profesional es el hecho de que para ser profesional hay que ser, ante todo, en ese sentido crítico, como habéis además subrayado en no pocas ocasiones, y que hay que poder garantizar esa igualdad de acceso y mantenerla a lo largo de la carrera profesional, ¿no? Y esto creo que es importante. Por eso ahora le doy también la pantalla, me encanta lo de la palabra y la pantalla, a Cristina Zapalski, que nos va a hablar de un proyecto muy interesante que es ENGIE, que habla precisamente de esta idea de cómo incentivar el estudio de geociencias, geología y geoingenierías en la etapa adolescente. Bueno, gracias por tu presentación. La verdad es que estoy encantada aquí de compartir este encuentro virtual con las anteriores ponentes. Muchísimas gracias, Adela. Bueno, sabéis que este encuentro está organizado por el Colegio de Geólogos y Unión Profesional. Quiero darle las gracias a Adela Muñoz por la presentación de esta maravillosa campaña de No More Matildes, que se ha hecho total y absolutamente viral. La verdad es que cuando yo la vi la primera vez dije, detrás de esto tiene que haber un gran profesional porque el mensaje es magnífico y creo que llega a muchísima gente. Con Mariluz Tejada comparto plenamente lo que has dicho en cuanto a la elección del título que se ha puesto para este encuentro virtual y espero que nos encontremos en otro encuentro con el título Vocación Científica, una auténtica profesión. Y a ti, Inmaculada, agradecerte por todo lo que hace la Fundación, por las iniciativas para transferir de la ciencia a la sociedad. Bueno, yo hoy vengo a presentar un proyecto europeo, un gran proyecto europeo del cual el Colegio de Geólogos me ha pedido que me haga cargo de él. Es con el nombre ENGIE, de las siglas en inglés, Empowering Girls to Become the Geosciences of Tomorrow. Es un gran proyecto que está financiado por la Comunidad de Materias Primas del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, el EIT Raw Materials, pero participan un total de 26 instituciones, 3 universidades, 2 centros de investigación y la Federación Europea de Geólogos, que engloba a más de 20 colegios profesionales y asociaciones profesionales dedicadas a la geología.
No sé, tengo un problema. Vale. Bueno, perdón. La misión de este proyecto es aumentar el interés de las jóvenes para estudiar carreras de ciencias, geología y geoingeniería, mejorar el equilibrio de género en estas disciplinas e implementar la actividad de sensibilización en 22 países europeos. Comento que las imágenes que estoy usando son las imágenes que se han creado para realizar esta campaña del proyecto europeo. En cuanto a aumentar el interés de las jóvenes para estudiar las carreras de ciencias, geología y geoingeniería, el proyecto va encaminado a adolescentes comprendidas entre las edades de 13 a 18 años, porque es en estas edades donde las jóvenes comienzan a ver su futuro profesional. Entonces es muy importante que desde su comienzo, empezando desde ESO y el bachillerato, estas jóvenes empiecen a interesarse y ocuparse por el interés por estudiar estas carreras. Pretende también mejorar el equilibrio de género en estas disciplinas. Las mujeres son mayoría en la universidad, o sea, no podemos negar que a todas se nos permite por igual entrar en la universidad. De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Educación, el 55,2% del alumnado matriculado en estudios superiores son mujeres. Sin embargo, esto empieza a haber un desequilibrio si se eligen disciplinas STEM. En este caso es baja, no mucho, pero sí baja a un 50%, pero si se eligen carreras de ingeniería, el porcentaje es de un 28,5% de mujeres frente al resto de hombres y en informática un 12,9%. En general, en las carreras de geociencias, geología y especialmente en las ingenierías, no se da la igualdad de género, sobre todo en los sectores de explotación y extracción. O sea, a nivel universitario sí, pero ya cuando pasamos a nivel de trabajo, sobre todo en empresas mineras, aquí el desnivel es muy grande y sobre todo no existen tampoco estadísticas. Yo he intentado buscar estadísticas y no las hay. Son estadísticas generales con las cuales no se sabe si se dedican las mujeres a temas administrativos o realmente al desarrollo de su profesión. Os puedo dar datos, yo tengo datos de la Facultad de Ciencias Geológicas en donde yo he estudiado. Hay una igualdad prácticamente en todas las adolescentes y adolescentes que entran en la facultad, que hacen el grado. Hay un porcentaje aproximadamente de un 51%, o sea, son más mujeres en el grado de geología que hombres, muy poco, 51, 52%, dependiendo del año. Los que eligen máster en explotación de recursos mineros, sin embargo, aquí ya empieza a haber un poco de desequilibrio, o sea, son más los hombres, hay un 40% de mujeres frente a un 60% de hombres, y los que hacen la carrera de ingeniería geológica, aproximadamente solamente entre un 19 y un 21% son mujeres las que eligen hacer ingeniería geológica. En cuanto al profesorado dentro de la facultad, bueno, hay 106 profesores, un total, de los cuales 58 son hombres y 48 son mujeres. Con esto quiero decir un poco que al principio, también como decía Mariluz, no es un problema, todos podemos entrar en una facultad, en una universidad, podemos elegir la carrera, no hay obstáculos aquí, o sea, aquí el equilibrio de género se da, pero luego ya, por lo menos en geoingenierías y geología y geociencias, es donde empieza a haber un poco de desequilibrio. Se pretende también implementar las actividades de sensibilización en estos 22 países europeos, o sea, somos un total de 22 países que participan, como os he dicho anteriormente, en este proyecto. Las actividades que se hacen se traducen
a todos los idiomas, a los diferentes idiomas de estos países, y se va a llegar a unas conclusiones. Es un proyecto de 3 años y se llegará a las conclusiones finales a partir de estos 3 años. Me gustaría contaros qué es lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, el proyecto, este gran proyecto europeo, comenzó a principios del 2020, empezamos muy bien. Lo primero que se nos pidió que hiciésemos es ir a los colegios y a los institutos de educación secundaria a contar en qué consistía el proyecto y en realizar unas entrevistas tanto para profesores como para alumnos. Estas entrevistas, exactamente las mismas entrevistas en todos los países europeos participantes, que se tradujeron a cada uno de los países que están en el proyecto, y pudimos realizar al principio algunas visitas físicamente, que era lo que realmente interesaba, o sea, que pudiésemos estar en contacto directo tanto con los alumnos como con los profesores para poderles transmitir el interés por la ciencia, por las carreras de geología, de ingeniería y de geoingenierías. Lamentablemente, pues poco tiempo nos duró que pudiésemos acudir a los colegios, esto se tuvo que interrumpir y ya toda la comunicación la tuvimos que realizar de manera online. Nosotros contactamos con más de 1000 colegios en toda España. La respuesta fue bastante, en el total en toda Europa contestaron a la encuesta 5.000 estudiantes y 800 y pico profesores. En el caso de España, nosotros quedamos en tercer lugar, o sea, hicimos un papel bastante bueno. España quedó en el tercer lugar después de Portugal, Estonia. Contestaron un total de 324 estudiantes a las encuestas y en el caso de los profesores también obtuvimos una respuesta buena, también quedamos en tercer lugar. Bueno, también es verdad que Portugal al principio no estaba tan mal como estábamos nosotros con la pandemia y la verdad es que nos hubiese gustado haberla hecho en lugar de telemáticamente porque tiene muchas cosas buenas hacer las cosas online, pero creo que estar físicamente compartiendo una vocación con alumnos y hacerles sentir lo que nosotros realmente nos gusta y lo que es nuestra vocación es importante. No se pudo hacer, esperemos que tampoco sé lo que no sabemos muy bien lo que va a suceder porque seguimos más o menos igual. Bueno, lo que sacamos la conclusión, tengo las encuestas, estas encuestas vamos a publicarlas en la web del Colegio de Geólogos. Vamos a abrir ahora una ventana de igualdad donde estará publicado el proyecto, estará publicadas estas encuestas. La vais a poder ver todas las preguntas que se hicieron, como os comentaba, eran exactamente igual en todos los países europeos. Y las conclusiones que se sacaron es que las clases deberían de ser un poco más atractivas, que se sabía poco de geología. Hay que tener en cuenta que la geología en la ESO está dentro de las ciencias naturales. Luego en primero y en segundo de bachillerato están las troncales y luego puede elegirse entre 4, que una de ellas es geología, pero está impartida preferentemente por profesores de biología y algunos de geografía, pocos geólogos, y el problema es que se da al principio la biología y la geología se queda hasta el final, se pone al final y muchas veces incluso no se llega a dar. Y esto sí que desalienta mucho a los adolescentes. También de la encuesta sale que los estudiantes eligen mucho aquellas carreras que consideran que van a tener éxito y salidas profesionales. Otra de las características es que el principal obstáculo que encuentran
las alumnas es el resultado que suelen obtener en las asignaturas de matemáticas y físicas que les hacen optar muchas veces por otras carreras. Los estudiantes de las ramas de ciencias optan fundamentalmente por la rama biosanitaria, probablemente por su visión o el rol social de los estudios de medicina, farmacia, enfermería o afines. Hay un gran desconocimiento de los modelos femeninos pertenecientes a las ramas de ingeniería o técnicas. Estos son a grandes rasgos las estadísticas que hemos, o las conclusiones, mejor dicho, que hemos sacado de estas encuestas y que, como os comento, las podéis ver publicadas o las vais a ver publicadas en la web del colegio. Bueno, aquí he puesto un gráfico de las mujeres participantes, o sea, de las niñas adolescentes participantes entre 3 y 18 años. La gran mayoría eran adolescentes entre 16 y 17 años, la gran mayoría de las niñas que rellenaron la encuesta, pero veis que un 72,8% eran niñas y un 25,9% adolescentes varones. Bueno, luego viene lo que vamos a hacer en los años siguientes. Hemos empezado el año 2021, lo que se pretendía hacer es con todos aquellos estudiantes y profesores que habían respondido a la encuesta, hacer intercambio entre estos 21 países participantes, ya sea reuniones científicas, salidas de campo, bueno, un montón de actividades que realmente no vamos a poder realizar, o sea, no vamos a poder hacerlas. Y lo que se está atendiendo es, o lo que hemos empezado haciendo es vídeos, o sea, diciendo a los niños o las adolescentes, mejor dicho, que hablen de lo que opinan de la profesión, en qué trabajan los geólogos, etcétera. El año pasado empezamos la divulgación de este proyecto justamente un día como ayer, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El proyecto lo presentamos en la Facultad de Ciencias de la Información, luego fue publicado en la revista Profesiones de Unión Profesional, en Tierra y Tecnología, también se publicó en varios medios, todas las redes sociales hemos intentado que se hagan eco de ello, participamos en la Noche de las Investigadoras, el colegio ha hecho muchísimos webinares para intentar acercar a las adolescentes a la geología, en total 24 o 26 el año pasado, y luego hemos hecho workshops con mujeres profesionales de la geología. Todo esto lo hemos mandado a la Universidad de Luleå en Suecia, que es la que recopila todos los datos. Bueno, ¿qué es lo que esperamos de este proyecto desde un punto de vista de la ciencia, desde un punto de vista de la economía y desde un punto de vista de la sociedad? Desde el punto de vista de la ciencia, con la recopilación de datos e investigación para saber qué es lo que desalienta y excluye a las jóvenes para elegir carreras de ciencias. Pretendemos ayudar a cambiar la forma en que se comunica la ciencia y aumentar la participación y el interés de las niñas en estos estudios. Fomentar la colaboración sostenible sobre la igualdad de género en la ciencia, contando con escuelas, museos de ciencias, centros de investigación y representantes de la industria. Desde el punto de vista económico, crear una plataforma internacional con organismos y personas que estén fuertemente interesados en mejorar el equilibrio de género en carreras de ciencias, geociencias y geoingenierías, incluidos los futuros empleadores. Fomentar la eficacia empresarial, la capacidad de innovación y los beneficios económicos, promoviendo equipos más diversos y ayudando así a las empresas europeas a competir mejor a nivel internacional. Por un fortalecimiento de una industria europea de materias primas sostenibles. En cuanto a la sociedad, aumentar la conciencia social
sobre la importancia de los conocimientos científicos para el suministro de materias primas minerales, sensibilización sobre la protección del medio ambiente, la importancia de la prevención de los riesgos geológicos y la protección del público de los peligros geográficos, naturales y provocados por el hombre, y así sensibilizar a los jóvenes, especialmente a las niñas, sobre este tema. Crear conciencia sobre la importancia de la igualdad de género, tanto a nivel europeo como nacional, y contribuir así a una mayor justicia social. Todo esto lo veis aquí, están en las diferentes redes, se ha publicado continuamente en las redes sociales y sinceramente esperamos poder continuar y que esta pandemia nos deje en algún momento que este gran proyecto europeo llegue a su fin. Nada, pues muchísimas gracias por estar aquí.